Bueno, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar sobre clasificación binaria en el curso de Machine Learning. Esta es la última unidad de este curso en el que enseñamos aprendizaje supervisado y enseñamos entonces en aprendizaje supervisado regresión y clasificación. Entonces el título de la clase es Constitución de un modelo de clasificación binaria para predecir a partir de dos parámetros meteorológicos si el municipio es Caucasia o Yarumal. Entonces, a partir de temperatura y humedad relativa, por ejemplo, o temperatura y presión, determinar si el municipio es Caucasia o Yarumal. Es porque presuponemos de que para este dataset es muy didáctico, de datos reales. Es una ventaja enseñar con datos reales del proyecto Antioquia Mira su Cielo, porque aprendes efectivamente desde datos que no sean artificiales. Aquí mostramos que el código de Antioquia Mira su Cielo para que obtengas los datos. Aquí con esto puedes entrar. Vamos a ver si aquí tiene. Bueno, para este tipo de imágenes creo que en un computador yo no le puedo dar clic derecho como para, bueno, y puedo ver ese código QR visto aquí. Parece que no. Bueno, entonces estábamos trabajando con Visual Studio Code, en un editor de código. El cuestionario para labores de memorización, observación y síntesis de la información y diagnóstico de los estudiantes está. Bueno, pues ese aquí quitamos esta partecita del título y en ese cuestionario de conceptos previos nos dice, bueno, una parte es de fundamentos del Machine Learning y clasificación, y aquí pues se pretende preguntar qué es el Machine Learning, explique el concepto de clasificación en Machine Learning y qué es una clasificación binaria y cómo se diferencia de una clasificación multiclase. Las máquinas de soporte vectorial, bueno, que eso es la que vamos a utilizar como predictor, entonces como algoritmo de predicción, que entonces se preguntaría, bueno, ¿qué es una máquina de soporte vectorial? ¿Cuál es el objetivo principal de una SVM o máquina de soporte vectorial en un problema de clasificación? ¿Y qué son los vectores de soporte en una máquina de soporte vectorial y por qué son importantes? Y explica el concepto de margen en una máquina de soporte vectorial. Y en parámetros meteorológicos se pregunta, enumere 3 parámetros meteorológicos que podrían ser relevantes para predecir el municipio de Caucasia Yarumal en este contexto y por qué es importante considerar estos parámetros meteorológicos para el problema de clasificación planteado. Y bueno, aquí hay algunos que yo quisiera dejarle, sobre todo sobre máquinas de soporte vectorial, sobre cuál es el objetivo principal de una máquina de soporte vectorial en un problema de clasificación, que es la de encontrar pues una función, en este caso lineal, que se aleje que esté lo más alejada posible de las instancias o datos. Entonces aquí vamos a preguntarle a ChatGPT que nos responda esa pregunta desde su punto de vista. Aquí le ponemos cuál es el objetivo principal de una máquina de soporte vectorial. Entonces aquí le ponemos a ChatGPT. Bueno, aquí tenemos control de una support vector machine. Support vector machine o SVM, por sus siglas en inglés, en un problema de clasificación. Entonces aquí nos dice ChatGPT que el objetivo principal de una máquina de soporte vectorial en un problema de clasificación es encontrar el hiperplano, que en el caso de 2 dimensiones es una recta, que mejor separe las clases en un espacio de características o de atributos. En términos sencillos, SVM busca la mejor línea o plano
que pueda dividir de manera óptima los datos en diferentes categorías. Este hiperplano se selecciona de manera que maximice el margen entre las clases, es decir, la distancia entre el hiperplano y los puntos más cercanos de cada clase. En SVM, los puntos de datos más cercanos al hiperplano son llamados vectores de soporte, y esos vectores de soporte son esenciales para determinar la posición del hiperplano y por tanto son cruciales para la capacidad de generalización del modelo. La idea fundamental es que maximizar el margen entre clases y depender solo de un subconjunto de puntos de datos, vectores de soporte, el modelo será más resistente al sobreajuste y mejorará su capacidad para generalizar a nuevos datos. En el caso de un problema de clasificación binaria donde se busca separar dos clases, el hiperplano se elige de manera que minimice la clasificación errónea y maximice la distancia entre los vectores de soporte. En problemas de clasificación multiclase, SVM utiliza estrategias como one versus one o one versus all para extender su aplicación a más de dos clases. Excelente respuesta la que nos da ChatGPT para esta pregunta, en la que se pueden preparar los estudiantes para esta temática sobre clasificación. Aquí la dejamos entonces y seguimos con el establecimiento de requisitos conceptuales para alcanzar el objetivo de aprendizaje trazado, y es bueno, pues aquí estamos dando una lista de los conceptos que consideramos necesarios para empezar la clase. Entonces aquí bueno, algunos conceptos, elementos conceptuales útiles para un seminario sobre obtención de datos meteorológicos con bandas, visualización con Matplotlib y modelación con máquina de soporte vectorial serían. Entonces aquí nos dice que esos prerequisitos conceptuales son saber programación en Python. Aquí programación en Python, conocimiento básico de Python incluyendo estructuras de datos, control de flujo, funciones y manipulación de cadenas, y pandas, familiaridad con el manejo de datos utilizando pandas, incluyendo la creación y manipulación de data frame, filtrando, agrupación y combinación de datos, y nociones de meteorología, comprensión básica de conceptos meteorológicos como temperatura, humedad, presión atmosférica y velocidad del viento, y manejo de datos meteorológicos, conocimiento sobre fuentes de datos meteorológicos y cómo acceder a ellos, por ejemplo, archivos CSV, API de servicios meteorológicos, etc. También saber de Matplotlib con conocimiento de los diferentes tipos de gráficos que se pueden crear con Matplotlib, incluyendo gráficos de líneas, de dispersión, de barras y de caja. Y estadísticas, comprensión básica de los conceptos estadísticos como media, mediana, desviación estándar y distribuciones. Y en cuanto a Machine Learning, comprender los conceptos fundamentales de Machine Learning, incluyendo entrenamiento y prueba de modelos, validación cruzada y métricas de evaluación del modelo como Precision y F1 Score. Y máquinas de soporte vectorial, comprender cómo funcionan las máquinas de soporte vectorial y sus aplicaciones en problemas de clasificación y regresión. Y sobre Sklearn, familiaridad con la biblioteca Sklearn y cómo utilizarla para implementar algoritmos de Machine Learning, incluyendo SVM. Y preprocesamiento de datos, conocimiento sobre técnicas de preprocesamiento de datos como la normalización, la estandarización y el manejo de valores nulos. Y sobre Jupyter Notebook, familiaridad con el uso de Jupyter Notebook para la creación de documentos interactivos que integren código, visualizaciones y texto explicativo, y habilidades de resolución de problemas para abordar problemas de manera lógica y encontrar soluciones utilizando herramientas y técnicas aprendidas. Recuerde que estos prerequisitos pueden variar según el nivel de profundidad del seminario. Pues aquí ya tenemos entonces ya también que vamos a incluir algunos problemas de aprendizaje. Entonces aquí un problema de aprendizaje alrededor de la clasificación binaria. Entonces aquí vamos a preguntarle a ChatGPT, bueno, y dame algunos problemas de aprendizaje, para el alrededor del tema para
el aprendizaje de la habilidad para construir modelos de clasificación binaria con máquinas de soporte vectorial, Support Vector Machine, utilizando datos meteorológicos y para utilizando datos meteorológicos y donde la variable objetivo es de tipo string, ¿cierto? Es de tipo string, o sea, o cadenas, que es o es UDA Caucasia o es UDA Yarumal. Entonces aquí objetivo meteorológicos, meteorológicos, bueno, sí, aquí ya. Entonces dame algunos problemas de aprendizaje. Entonces aquí nos dice que cuando trabajamos con máquinas de soporte vectorial para construir un modelo de clasificación binaria con datos meteorológicos y una variable objetivo de tipo string, puedes encontrar varios desafíos. Aquí hay algunos problemas de aprendizaje que podrías enfrentar. Datos no linealmente separables, en este caso sí los tenemos separables. Si los datos meteorológicos y la variable objetivo no están claramente separados por un hiperplano lineal, SVM puede tener dificultades para encontrar la solución adecuada. Y la codificación de la variable objetivo, SVM generalmente funciona mejor con variables objetivos numéricas en lugar de categóricas. Puedes encontrarte teniendo que codificar las clases de una variable objetivo en valores numéricos, y eso efectivamente vamos a hacer, y desbalancearse las clases. Si tienes un desbalance significativo entre las clases de tu variable objetivo, es decir, muchas instancias de una clase y muy pocas de la otra, SVM puede sergarse hacia la clase mayoritaria. Y selección de características, determinar qué variables meteorológicas son más relevantes para la clasificación puede ser un desafío. SVM puede verse afectado negativamente por características irrelevantes o ruidosas. Y normalización de los datos. SVM puede ser sensible a la escala de las variables. Es posible que necesiten normalizar o estandarizar los datos meteorológicos para asegurarte de que todas las variables contribuyan de manera equitativa al modelo. Y optimización, interpretación del modelo, entre otros problemas. Entonces aquí ponemos esos en nuestro diseño de clase. Entonces aquí los copiamos, separamos algunos y ya seguiríamos con posibles estrategias para solución de esos problemas observados. Pidámosle también aquí dame posibles estrategias para la solución de estos problemas observados, y él ya nos daría, bueno, también como qué podríamos hacer pues para abordar problemas observados al construir un modelo de clasificación binaria con SVM utilizando datos meteorológicos y una variable objetivo de tipo string. Aquí hay algunas estrategias que puedes considerar. Datos no linealmente separables, pues usa kernels no lineales, experimenta con kernels no lineales como kernel polinómico o radial basis function para permitir que SVM capture relaciones no lineales con los datos. En este caso no lo necesitamos. Codificación de variable objetivo, esas sí las tenemos haciendo. Utiliza técnicas de codificación categórica como one-hot encoding para convertir la variable objetivo en un formato numérico que sea compatible con SVM. Y para el desbalance de las clases utiliza muestreo balanceado. Considera técnicas de muestreo para equilibrar las clases como el submuestreo de la clase mayoritaria o el submuestreo de la clase minoritaria para evitar sesgos en el modelo. Y selección de características, análisis de importancia de las características, entre otros. Una excelente estrategias que nos entrega ChatGPT. Aquí lo ponemos entonces en una línea de texto. Y aquí ya nos pone ya la secuencia conceptual, en la que empezamos con el mapa conceptual hecho con NetworkX. Entonces que esta es una librería para constituir mapas conceptuales.
librería para constituir mapas conceptuales, y que ya pues estoy tratando de aprenderme ya la codificación, y en este caso es importar networkx como nx y importar matplotlib.pyplot como plt, como es usual, crear un grafo dirigido con la clase dgraph, creando la variable g, y después agregar los nodos o conceptos. A mí me gusta mejor llamarlo no nodos sino conceptos al grafo o mapa, con el método addNodeFrom y una lista con esos conceptos, una lista de Python con esos conceptos, y luego con addHFrom o adicionar vínculos o bordes. Das una lista de pares ordenados con los pares de objetos, pares de conceptos que estén vinculados. Luego creas una variable post con el método SpringLayout actuando sobre g y una semilla aleatoria que tú des, en este caso 42, y luego plt.figure para establecer el tamaño de la figura, y con el método draw y con g, post da generar el mapa, con parámetro widthLabel en true, con node size en 6000, con node color en sky blue, y con font size en 10, y con font weight en bold, es decir en negrilla, con arrow en true, es decir que nos trace los bordes como flechas, y con connection style R3 rad.1. Ya así nos muestra, y le das con plt title el nombre al mapa, y con plt.axisOf ocultar los ejes, y con plt.show ya para mostrar y que no muestre códigos indeseables. Así nos queda el mapa conceptual que nos muestra obtener datos, explorarlos, dividir los datos, entrenar el modelo y evaluar el modelo. Sería la secuencia que vamos a seguir para consolidar este modelo de clasificación. Entonces, para la obtención de los datos, aquí, bueno, vamos siempre para enseñar, vamos a siempre a borrar las salidas, y así ya cuando volvamos a empezar decimos, bueno, obtenga los datos con pandas de Yarumal. Se tarda más o menos, en este caso lleva 10 segundos en obtener los datos, que depende del internet. Y luego nos está demorando 30 segundos, ya siempre se está demorando en obtenerlos, que estamos haciéndolo desde esos datos que están en GitHub, en internet, en la red social GitHub. Ya lleva 40 segundos. Mm, 50, ya casi va para el minuto, dependiendo de la velocidad de internet para poder obtener esos datos. Aquí ya los obtuvo, y cuando los obtiene le decimos, bueno, pero entonces nada más dame la fecha, la temperatura, la presión, bueno, y también vamos a tomar la humedad relativa. Entonces aquí vamos a tomar también la humedad relativa, coma, y aquí separamos, cerramos la delimitación, y así que nos muestra que hemos seleccionado, bueno, aquí dice que Caucasia no está definido porque es Caucasia Yarumal. Yarumal, y aquí ya me queda entonces fecha, temperatura, presión, humedad relativa y nombre completo. Y así ya nos queda entonces mejor. Ahora con el método info nos podemos ver la primera síntesis tabular de los datos, en la que nos muestra, podemos ya inferir los tipos de variables para ver tipos de variables.
también ver si hay datos faltantes, ver datos faltantes, y y al decir object nos está diciendo que la fecha es de tipo string o categórica. Al decir float para la temperatura nos está diciendo que es de tipo float o son números decimales. Float también para la presión, y de tipo int, o sea numérica discreta con valores enteros para la humedad, y de tipo string el nombre completo, que es la que nos dice si el municipio es Caucasia o es Yarumal, con valores UDA Yarumal y UDA Caucasia. Esa es la primera síntesis tabular, las inferencias que se sacaron de ella, de que hay dos variables categóricas, fecha y nombre completo, y hay dos variables numéricas, temperatura y presión. Bueno, en realidad hay tres, ya le pusimos tres, hay tres variables numéricas, bueno, en realidad dos variables numéricas continuas y una variable numérica discreta, y hay una variable numérica discreta que es la humedad relativa, que es por eso está dado en enteros, la humedad relativa, que nos la están nombrando con minúscula, y para que nos quede con fuente de Python o fuente de línea de código, la delimitamos entre tilde invertida. También para temperatura, así para temperatura y presión. Aquí, entonces, y presión, aquí también esta presión, dado que estas variables las nombran sin tilde y con minúscula. En resumen, el resumen tabular nos sugiere cómo debemos de hacer la visualización gráfica de los datos. Entonces, que para las variables categóricas, como el nombre completo, pues hacerlo, la graficación se diría con un diagrama de barras, y para las numéricas continuas hacerlo con histogramas, por ejemplo. Y también pues vemos de que no hay datos faltantes, porque el rango, las 73.683 entradas son las mismas que hay por cada atributo en valores no nulos. Aquí nos lo dice que hay 73.685 para cada atributo de valores no nulos. Entonces no hay valores faltantes. También otra vez las inferencias es que no hay valores faltantes. No hay valores faltantes o datos faltantes. No hay datos faltantes. No hay datos faltantes. Y aquí ya viene como, y si seleccionamos temperatura, presión, voy a dejarlo en humedad relativa. Bueno, dejémoslo así, para presión, bueno, temperatura y presión. Cuando seleccionamos así nos queda en data frame, y importando en NumPy, y con este código ya podemos hacer que nuestra variable objetivo sea codificada como ceros y unos. En este caso se ve como si fuera solo ceros, pero podemos, bueno, aquí podemos, como nos queda una raya en NumPy, bueno, podíamos ver que también hay ceros y unos antes si estuviera en data frame. Cuando está en data frame es más fácil ver qué valores tiene y con qué frecuencia se presentan, utilizando value count. Pero eso se puede hacer, por ejemplo, desde acá, en el que usted le diga, bueno, pero además de para las variables categóricas, usted también puede hacer resumen de las variables categóricas. Entonces aquí le ponemos como
una síntesis de las variables categóricas. Síntesis tabular de las variables categóricas. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues bueno, pues de Caucasia Yarumal tomas la que ya viste que era categórica, que era el nombre completo, y le aplicas el método va a contar valores, value counts, y él te da las cuántas subcategorías tienen, en este caso UDA Yarumal y UDA Caucasia, y la frecuencia absoluta de cada una de ellas, esta 42.000 y esta 31.000. Es que tenemos más de Yarumal que de Caucasia en estos datos. Entonces están desbalanceadas las clases que queremos clasificar, las clases Yarumal y Caucasia. Entonces aquí pues una de las inferencias es que las clases están desbalanceadas. Entonces ponemos aquí inferencias. Bueno, pues las clases están desbalanceadas. Las clases están desbalanceadas. Las clases están desbalanceadas. Entonces eso puede causar problemas, pero en datos muy grandes. Vamos a ver cómo es el desempeño en el que vamos a obtener en este caso. Y aquí ya pues podemos ver ya los datos como DataFrame el 1 y como array de NumPy el otro. Arreglo X para los predictores y el arreglo Y para las etiquetas, y los volvemos a ambos como arreglo NumPy aplicándole a X el atributo values, y así podemos ver de que él se nos convierte en un array de NumPy. Aquí le podemos devolver que le aplicamos type al 1 y type al otro para ver que ambos se volvieron arreglos de NumPy, que es así como el Sklearn trabaja mejor cuando usted le entrega los datos en forma de arreglos de NumPy o vectores de NumPy o matrices de NumPy. Ya después mostramos aquí cuánto llevamos hasta ahora, que llevamos la carga de los datos y la exploración tabular de los mismos. Entonces aquí le podemos decir que hasta ahora llevamos la carga de los datos y la exploración tabular. Entonces, exploración tabular de los datos. Exploración tabular de los datos. Aquí en la lista, aquí le ponemos exploración tabular. Exploración tabular. Aquí pues entonces aquí le pusiste exploración, que le ponemos on tabular. Entonces aquí ya le ponemos que esos son los conceptos, estos dos, y están vinculados ellos dos. Exploración tabular, ya mire que nos queda exploración tabular, y el botón, o al menos el espacio para los size, los ponemos por ahí en 6000 para que nos dé unos círculos para los conceptos más grandes, y para exploración tabular le ponemos un /n para cambio de línea, y aquí también un /n para cambio de línea, y así nos quepa mejor en el mapa. Exploración tabular. Y ¿qué más le podemos hacer? Bueno, en la semilla aleatoria pongámosla en 513, y aquí le ponemos, mire que ya nos queda cargar los datos y exploración tabular, cambiar la ubicación. Y ¿qué más le podemos cambiar? Bueno, creo que así nos queda bien hasta ahora lo que llevamos, y ahora después vamos a explorar los datos, visualización tabular y gráfica. En realidad pues ya tenemos la gráfica, la tabular, entonces ya podemos dejar simplemente la gráfica. Entonces es visualización gráfica, y para ello pues utilizamos Matplotlib y tomamos la clase positiva y la clase negativa
y nos dice que, bueno, aquí nos está diciendo que hay un problema con Caucasia, no está definido, es porque se llama Caucasia Yarumal en ambos casos. Aquí también Caucasia Yarumal, aquí también Caucasia Yarumal, y aquí también Caucasia Yarumal, que son datos de ambos municipios. Aquí le ponemos este y aquí ya le ponemos este, y ahora sí nos grafica las dos clases, un skater, donde vemos precisamente que está la clase roja, que es Caucasia, está la clase azul, que son los de Yarumal, mostrándonos que efectivamente son datos linealmente, son dos clases linealmente separables. Entonces que son datos linealmente separables, evidenciando pues que efectivamente Caucasia es de mayor temperatura y presión. Aquí le ponemos datos a clasificar, pongámosle mejor en el título, pues estos son municipios de Caucasia, digámosle municipios de Caucasia, le ponemos municipios de Caucasia y Yarumal, aquí Yarumal, diferenciados por temperatura y presión, por temperatura y presión. Entonces aquí ya le quitamos este. Entonces esa es la diferenciación de esos dos, y aquí ya nos queda el título mejor, con la cuadrícula para facilitar la lectura. También el diagrama de dispersión también podemos hacer para, bueno, aquí ya podemos quitarle este, y el diagrama de dispersión o scatter o con Plotly. Entonces que podemos ver el gráfico del diagrama de dispersión para temperatura contra presión, pero de Caucasia, y le podemos pedir que además nos grafique la otra clase, no solamente para en este caso Caucasia. Aquí está el log, sino que miremos a ver cómo le podemos poner también la de Yarumal. Este sería hacer gráfico. Bueno, aquí le ponemos Caucasia Yarumal, el nombre completo de Caucasia. Bueno, ¿cómo haríamos para que nos grafique ambas clases en colores diferentes siendo Plotly? Habría que ver si porque si le llamo otra vez la función para UDA Yarumal, se llama esta función control C, control V, pues es lo que, y ya lo pongo aquí a UDA Yarumal, Yarumal, este es 1, 2, aquí nos grafica por aparte, entonces nos grafica relación entre presión y temperatura en un municipio y en el otro, pero no queremos, esas es las dos clases en diagrama interactivo, pero yo creo que podemos hacerlo es aplicando la misma técnica que Matplotlib. Yo creo que podemos estos datos
hacer? Bueno, miremos a ver qué podemos hacer. Para graficar las dos clases con Plotly, que es mucho mejor. Yo creo que podemos quitar la función completica. Quitamos toda esta parte. Aquí también quitamos esta. Quitamos esta indentación. Y llamamos a la función. Aquí creamos una figura con plt.skater. Pero es que fix show. Este sería, porque él cuando crea una figura, Plotly, nos crea con un solo nombre, y cuando le digo mostrar, llamamos a esa, a no ser que tengamos que crear figura 1 y figura 2, y vaya y las muestre en el mismo plano. Habría que mirar del tutorial sobre Plotly para hacer ese diagrama. Entonces quitemos este por ahora, quitemos todo esto, y el diagrama de líneas. Bueno, pues aquí tenemos para la bueno, en este caso para la temperatura, como una serie de tiempo, y también el histograma para la temperatura, se llama Caucasia Yarumal, y nos muestra pues entonces cómo la temperatura de Caucasia se mueve en un rango muy alto para valores mayores a 22 y menores a, bueno, y mayores a 34, como hasta 22 y 35 grados, y que la temperatura más mayoritaria en el tiempo que toman los datos es de alrededor de 25 grados, en el que se vieron como alrededor de 8000 observaciones con ese valor. Le pone plt.show para que no se le note todo este código cuando pide el histograma. Aquí también lo pedimos para la presión. Aquí para la presión Yarumal, bueno, pero cuando es para la clase positiva, esto es un Caucasia, entonces le pones plt.title, y este es temperatura en Caucasia, y aquí cuando la clase es 0 es la temperatura, es la presión en Yarumal. Entonces aquí le pones plt.title y es temperatura en Yarumal. Temperatura, en este caso es presión en Yarumal. Presión en Yarumal, presión en Yarumal, y aquí nos muestra presión en Yarumal, que es una forma muy acampanada que se mueve entre 774 y 782, y que la más frecuente es de 778. Y el diagrama de barras, bueno, aquí es Caucasia Yarumal, y dice que para nombre completo, bueno, dice que hay un error de atributo, attribute error. Bueno, entonces aquí yo a veces estaba poniendo que es mejor ponerlo como histograma. Vamos a ponerle aquí como his, y ya no le decimos cuántas barras ni la altura, y aquí me pone entonces mostrándome que efectivamente Yarumal es la clase más frecuente y la Caucasia no. Entonces el histograma, la función his, también me sirve para diagramas de barras.
en variables categóricas. Entonces aquí ponemos la función his también sirve para diagramas de barras en variables categóricas. En este caso recuerden que la clasificación es para precisamente modelar, no predecir variables categóricas. Esas son las dos que vamos a predecir y donde se ve que la mayor frecuencia o la mayor cantidad de datos está sobre Yarumal. Aquí le ponemos el plt.title, que esto es pues número de instancias por municipio o número de datos por municipio, ¿cierto? Número de datos por municipio, que es 4000 y pico para Yarumal y 3000 y pico para Caucasia. Le ponemos para facilitar la lectura con plt.width para ponerle la cuadrícula. Le ponemos poner cuadrícula para facilitar la lectura y plt.show para que no nos salgan estos códigos indeseables. Y ya miren cómo nos muestra que nos facilita la lectura, ya muy bacancito. Y bueno, el diagrama de cajas y bigotes, creo que se lo podemos creo que además que habrá una función, así como his, habrá una función box con plt.box. Y ¿qué le pone? Pues a quién se le hace diagrama de cajas y bigotes, a las variables cuantitativas. Entonces le ponemos Caucasia Yarumal temperatura bueno, no me está haciendo autocompletando. Caucasia Yarumal, le ponemos presión, vamos a ver si tiene presión, vámonos temperatura, que no sé por qué no me la completa, y le decimos hágame el diagrama de cajas y me dice value error, diciéndome de que los valores en la serie son ambiguos. Use a.empty o a.bool o a.item o a.any o a.all. Valores en la serie que nos dieron Caucasia Yarumal temperatura son ambiguos para una caja de bigotes, siendo que las cajas de bigotes a eso se les calcula mediana, que son variables numéricas. De pronto es que habría que mirar bien en este caso si aplica el diagrama de cajas y bigotes. Podemos ver entonces también en la documentación, a ver, sobre plt.box para ver la documentación de esta función de Matplotlib para hacer diagramas de cajas. Y él me dice que matplotlib.pyplot.box bueno, pues turn the access box on or off on the current access. Bueno, pues matplotlib.access no nos muestra como ejemplos, como que algo esté como con nos remite más bien a otra parte. No nos da como mucha información alrededor de esta función. Miremos a ver si hay otra. Bueno, aquí nos mostró como que está matplotlib.pyplot.box. Vamos a ver si hay otro tipo para las diagramas de cajas con Matplotlib. Aquí tenemos pues pareciera que no. Y aquí boxplot, es que la función se llama
boxplot como en Seaborn, foxplot. Entonces le ponemos es boxplot, es el nombre para la función boxplot, o trazar caja o diagrama de cajas, y ahora sí no lo hace. ¡Qué hermosura! Entonces aquí ya es temperatura, diagrama de cajas de la temperatura, recordando que los diagramas de cajas sirven también para ver si hay valores atípicos con mucha facilidad. Entonces aquí le ponemos el plt.show y también el plt.title temperatura. Entonces aquí plt.title para la temperatura, pero ¿en qué municipio? Bueno, pues entonces pongámosle, porque aquí nos quedó para los dos municipios, entonces se mueve entre 15, entre valores de 15 y 35, ¿no? Necesitamos es de solamente, vamos a ponerle, filtremos. Es como filtramos, como es un dataframe.log para tomar instancias, y con notación de corchetes le decimos que con respecto al atributo de nombre completo, es con Caucasia Yarumal punto nombre completo, pues desde esa serie de pandas, dígame, tome los valores que sean iguales a UDA Caucasia, para que me quede nada más el diagrama de causa de temperatura en Caucasia, y así me muestra que la caja, mire que se mueve entre 22 y 35, que es donde tiene sentido, y que la mediana está alrededor de menos de 28 grados, o sea que tan bacán. Y con plt.grid para ponerle cuadrícula y facilitar la lectura, plt.grid para facilitar la lectura, y que nos muestra que no hay datos atípicos en temperatura. Muy bueno, muy bacano este gráfico de cajas. Con Matplotlib bajemos la intensidad a la cuadrícula, entonces con alfa igual a 0.3 para bajarle la intensidad o la opacidad a la cuadrícula. Aquí le decimos alfa igual, entonces aquí un solo igual, no el doble igual de comparación, y ahora sí nos bajó la intensidad. Y dividir en entrenamiento y testeo los datos, y luego bueno, pues si ya llevamos en división en entrenamiento y testeo, entonces del proceso vamos en cargar datos, explorar y dividir datos en entrenamiento y testeo. Entonces ya le quitamos estas dos últimas fases. Entonces esas dos últimas fases quitamos entrenar el modelo y evaluarlo, no vamos ahí todavía, ese todavía no. Si no es dividir los datos, entonces también le quitamos esta. Y dentro de los conceptos, nada más hasta dividir los datos, nada más hasta ahí vamos en el proceso. Entonces ahí ya vamos en el proceso de consolidación de este modelo. Entonces aquí ya ponemos el que vamos a encargar datos, explorar datos y dividir en entrenamiento y testeo, que lo hemos hecho con la función train_test_split asociada al módulo model selection de Skillr, con una tasa de testeo de 20% y un random stage de 42. Ya llevamos pues entonces la división en entrenamiento y testeo hasta ahora en este proceso, y luego vamos a entrenar el modelo en el próximo video. Entonces aquí ya tenemos que hemos hecho el preprocesamiento de los datos hasta ahora. Entonces aquí video, este es el video de apoyo, sobre el preprocesamiento de los datos hasta ahora. Bueno, entonces aquí le ponemos la URL de este video en este hipervínculo implícito para apoyar el aprendizaje de la consolidación de modelos de clasificación para variables categóricas
en este caso la variable nombre completo de la estación meteorológica asociada a Antioquia Mira su cielo. Muchas gracias.